Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es septiembre 28 del 2022 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy seguimos con el profeta Zacarías capítulos 7 y 8 y el libro de Esdras capítulo 6. Zacarías 7 y 8 y Esdras capítulo 6. La profecía de Zacarías ya va a tomar otro matiz. Los primeros capítulos de Zacarías van dirigidos a la situación que está viviendo el pueblo de Judá al haber cesado la obra de la edificación del templo. Y ya vimos cómo esta profecía de Zacarías y de Ageo, dada en unos 6 meses, fue completamente eficiente, efectiva, puesto que se cumplió el propósito de que las manos de Zorobabel, de Josué y de todo el pueblo se animaran para poder continuar y terminar la obra. La obra se concluye y, y se establece entonces de nuevo el culto en Jerusalén. Después de los capítulos que siguen en la profecía de Zacarías, son capítulos que ya tienen que ver con el futuro del pueblo de Israel y en el alcance de la profecía de Zacarías. Incluso va a haber profecías que hoy creemos que se van a cumplir al final de los tiempos. Zacarías en aquel momento tal vez no tendría la capacidad de discernir exactamente los tiempos futuros, pero hoy que nosotros podemos mirar hacia atrás a esta profecía, pues entendemos de que muchos acontecimientos que están en estos capítulos posteriores tienen que ver incluso con el final de los tiempos. Algunos elementos van a ser retomados por Juan en el Apocalipsis. Algunos elementos tienen que ver con las profecías escatológicas de Ezequiel y de Daniel. Y la narración de Esdras nos permite entonces volver al regreso, o más bien a la venida de Esdras. El libro de Esdras, en los primeros 5 capítulos, nos está hablando de Esdras de una historia anterior a él, ¿sí? Esdras es el gran reformador espiritual del judaísmo. A Esdras se le atribuye la escritura del libro de Esdras, Nehemías, incluso posiblemente de Esther, los libros de las crónicas. Posiblemente se cree también que haya escrito los libros de los reyes, pero también se le atribuye a Esdras la organización como tal de la mayoría de los libros que componen el canon del Antiguo Testamento. Incluso algunos comentaristas mencionan que posiblemente Esdras es quien termina de organizar todos los libros del Pentateuco. A él se le atribuye entonces la gran reforma espiritual, no solo por lo que cuando él viene a enseñar, a instruir acerca de la escritura, sino la organización como tal de lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Sin duda alguna, la tarea de Esdras es una tarea extraordinaria, complementando lo que habían hecho Zorobabel y Josué. En el capítulo 6 entonces de Esdras va a entrar en escena, perdón, capítulo 7 de Esdras. Esdras ya va a entrar en escena en primera persona. Él va a ser parte de aquellos que van a venir en la segunda etapa de regreso. La primera etapa fue con Zorobabel, la segunda con Esdras y la tercera, años más tarde, va a ser con Nehemías. Pero hoy quiero retomar algunos pasajes del libro de Esdras porque leyéndolo recordaba alguna vez una meditación que hacía sobre algunos decretos y órdenes que habían sido dadas por los reyes de Persia. Mm, Hay algo que hay que notar, y cuando entremos en el libro de Nehemías se va a notar, y lo hemos visto en estos escritos, es que cuando ellos tenían la buena intención de edificar, ya fueran en la época de Zorobabel y Josué el templo, o en la época de Nehemías las murallas de la ciudad,
pues cualquiera dijera, y eso lo hemos mencionado, que pues al tener una buena intención, un buen proyecto, incluso un proyecto que busca la gloria del Señor, pues como que todo se va a ir fácil. No, va a haber oposición. Y la oposición, es más, el mismo Señor Jesucristo dijo, imposible que no vengan tropiezos, pero hay aquel por quien vienen los tropiezos. Y los tropiezos, las oposiciones, los obstáculos hacen parte de este camino, ¿sí? Y así las intenciones y los propósitos sean buenos, pero va a haber oposición y adversarios. Y, y me llamaba mucho la atención Nehemías, que ayer lo estábamos estudiando, cómo Nehemías cuando venía el adversario a oponerse, Nehemías tenía una reacción casi automática y era la oración, ¿sí? Nehemías antes de caer en angustia, Nehemías antes de llenarse de ira, de enojo o de ansiedad, Nehemías iba a la oración e inmediatamente oraba, actuaba. Pero también cuando oraban encontraban el favor de Dios. Y es lo que quiero hoy resaltar. Eh, ¿Quién es la máxima autoridad en los cielos y la tierra? El Señor. La Biblia dice que el Señor pone y quita reyes, ¿sí? Y que todo lo que sucede en los cielos y en la tierra, pues está bajo la soberanía del Señor. Ahora, ¿por qué suceden cosas malas? Porque entra en acción la voluntad del ser humano y el ser humano tiene la libertad de actuar en verdad y en rectitud o tiene la independencia también de actuar lejos de la voluntad del Señor. Pero cuando el hombre se sujeta al Señor, sin duda alguna, va a ser la voluntad del Señor y se van a cumplir los planes y propósitos del Señor. Pero nada sucede, y lo hemos estudiado como lo vimos en el libro de Job, nada sucede sin la voluntad soberana del Señor. Aún lo que se permite hacer en la voluntad que el Señor le da al hombre, pues está bajo la soberanía del Señor. Pero también el Señor en un momento puede intervenir esa mala voluntad de los hombres a favor de sus hijos. ¿Dónde está el punto? En cuál es nuestra actitud cuando experimentamos esa oposición. Yo veo en estos hombres como Ciro, Darío, Artajerjes, que son algunos que se mencionan en estos libros de la Biblia, que fueron reyes persas, yo veo como el favor de Dios se manifiesta a través de ellos. Ellos son una autoridad que el Señor ha permitido y que en momentos cuando el pueblo buscaba, ojo, no el favor de ellos como reyes, sino el favor de Dios, el Señor tocaba a estos hombres para que bendijeran al pueblo. Les doy un ejemplo de Esther. Esther también es una historia que se da en esta época. Esther halló gracia delante del rey Asuero, que es el mismo Artajerjes mencionado en el libro de Nehemías, y ella halló gracia delante de Asuero o de Artajerjes, y estuvo en el palacio del rey, y gracias también a que halló gracia, ella salvó al pueblo judío, aunque aparentemente él tuviera otras creencias, aunque aparentemente él tuviera otras formas de vida, pero en momentos puntuales por el Señor escuchar la oración de su pueblo, inclinó el corazón de estos soberanos a favorecer a, a su pueblo. ¿Qué veo entonces yo? Y así lo entiendo. Detrás de estas órdenes que favorecieron al pueblo de Judá y de Israel, pues estaba la soberanía del Señor. El Señor, a través de esa autoridad que estaba puesta en este momento en el mundo conocido, pues inclinó el corazón de estos hombres para favorecer a los pueblos. Yo encuentro 8 decretos, 8 órdenes que son dadas entre Ciro, Darío y Artajerjes como aquellos que igual están bajo la soberanía del Señor, que fruto de la oración, la búsqueda y la decisión de su pueblo, pues inclinó hacia ellos su favor. El primero de ellos, Esdras 1, 2 y 3 aparece en escena Ciro. Ciro, rey de Persia, eh, mencionado en Isaías, en la profecía de Isaías, mencionado también en los libros de las crónicas y en Esdras, dice que el Señor despierta el espíritu de Esdras. Y dice Esdras, perdón, el Señor despierta el espíritu de Ciro y dice, hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todo lo que tengo
y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Entonces, presten atención. Cada decreto de estos reyes es entonces un decreto del Señor, ¿sí? Porque Ciro está reconociendo de que el Señor le ha mandado. O sea que estos decretos que podemos ver como decretos de los reyes persas son decretos del Señor. Y aquí claramente Ciro lo está diciendo, el Señor me ha mandado, ¿sí? El Señor me ha mandado. ¿A qué? Y dice el versículo 2, que edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Versículo 3, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Cuál es el primer decreto entonces que manda el Señor a través de Ciro? Pues que se edifique casa del Señor. Preguntémoslo y analicémoslo. Aquí es donde yo tengo que ver la Biblia de manera transversal. El Señor quiere que edifiquemos casa a su nombre. El Señor quiere que edifiquemos nuestras vidas como templos sagrados del Señor. El Señor quiere posarse a plenitud con toda su gloria en nosotros. El Señor quiere que edifiquemos la iglesia. Es que edificar la iglesia también es un plan del Señor. ¿Y qué es edificar la iglesia? Pues que el reino de Dios y su justicia esté en cada miembro, en cada persona que venga al Evangelio, ¿sí? Entonces, primera orden, edificar casa al Señor. Esdras 6:6, ya aparece otro rey en Persia, ya no está Ciro, está Darío, y dice Esdras 6:6 lo siguiente. Esdras 6:6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado, Setar-Bosnai y vuestros compañeros los gobernadores que está hacia el otro lado del río, alejados de allí. La segunda orden que da el rey es que se alejen los enemigos de allí, acuérdense, o más bien, bueno, los opositores, que en términos prácticos es lo mismo. El rey es el que está dando la orden que se aleje la oposición del proyecto que tienen los judíos, ¿sí? Y ante eso, o sea, ¿quién es el que quita los obstáculos? ¿Quién es el que quita los enemigos? ¿Quién es el que quita al opositor, al oponente? El Señor. Y dio una orden y dice, alejaos de allí. Y en el versículo 7, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Aquí vemos dos órdenes juntas. Uno, que se alejen de allí, pero además que permitan que se edifique la casa del Señor, ¿sí? Pero todo ¿dónde está? En que Esdras en su momento, Zorobabel en su momento, Nehemías en su momento, buscaron fue el favor del soberano Rey del cielo y de la tierra, y él inclinó el corazón de las autoridades para que se dieran estos decretos. Estos decretos, insisto, no son simplemente los decretos de estos reyes persas, sino soberanamente los decretos, las órdenes que el Eterno está dando. Primero, que se edifique casa del Señor. Segundo, que se aleje la oposición. Tercero, que se permita que se edifique la casa del Señor. Luego de Esdras 6, 11 y 12 aparece otro decreto y dice, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Impresionante. ¿Saben qué otra orden del Señor? Que el que se oponga al proyecto de edificar casa del Señor será destruido. Celeación con mi celo santo. El Señor es celoso. Y cuando nosotros como hijos del Señor nos santificamos, nos amparamos bajo el celo santo del Señor, necesitamos antes pedir misericordia a aquellos que se opongan a la obra del Señor en nosotros, ¿sí? Porque aquí dice que la orden es el que insista en oponerse a la obra del Señor será destruido. Pero también tengan la certeza que el que apoya, el que respalda la obra del Señor en nuestras vidas va a ser bendecido.
aquel que facilita. Por eso cuando experimentemos oposición incluso de los más cercanos para edificar nuestra casa en el Señor, oremos por misericordia, en serio. Oremos para que esos corazones se conviertan. Oremos para que esos opositores más bien escuchen las órdenes del Señor y faciliten la obra del Señor en cada uno de nosotros y la obra del Señor pues, en nuestros ministerios. Siguiente orden, Esdras capítulo 7, versículo 12 y 13. Dice, Artajerjes, rey de reyes, aquí ya viene otro, ya pasamos por Ciro y Darío, dice, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Esta es otra orden. Dice que vaya a Jerusalén. ¿Sí? El Señor está dando una orden de visitar su casa. Ellos estaban en Babilonia. Y Jerusalén era y actualmente es como el centro mundial de la oración. ¿Para quiénes? Para los judíos, hoy en día los cristianos, también los musulmanes. Y este rey o el Señor a través de este rey está en una orden. Y la orden es muy tenaz. Dice, el que quiera ir contigo a Jerusalén, que vaya. ¿Sí? El que quiera acompañarte en esta misión, que vaya. El que quiera sumar, porque esta misión de ir a Jerusalén era ya en este momento no solo edificar casa, porque ya estaba la casa, sino vayan a dar culto. Son momentos diferentes. Y en otro momento era vaya y edifique. No, aquí ahora es vaya y adore. Ese era el propósito, porque el templo ya había sido terminado, porque el templo ya había sido concluido por Zorobabel y Josué. Y aquí el momento histórico es no, ya no vaya a edificar, vaya a adorar. Doy la orden que el que quiera ir a adorar, que vaya contigo. Y el versículo siguiente, el 14, dice, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, 15, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. La siguiente orden que da el rey es, vayan al templo a adorar y lleven ofrenda. Es la provisión. ¿Sí? Eh, Personalmente, cada oportunidad que el Señor nos concede o que me concede a mí de visitar a Jerusalén, yo tengo una certeza en mi corazón, que cada recurso, ya sea de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi tiempo, porque estoy invirtiendo un tiempo, de mis recursos económicos, yo asumo que son una ofrenda que el Señor me permite llevar a su casa. Algún eh, mm, judío, algún servidor del Señor allá se va a beneficiar de mis recursos. El guía, el conductor, los que atienden en los hoteles, los que están trabajando. Alguien va a recibir mi recurso económico, mi esfuerzo, mi trabajo, mi tiempo, y para mí es una manera también de llevar una ofrenda a la casa del Señor, en ese caso puntual, ¿sí? Y es de, pues, reconocer cómo el Señor ha establecido lugares de culto, de adoración, como Jerusalén principalmente, y en el caso de nosotros, nuestras iglesias, nuestros lugares de congregación. Y es dada una orden, vayan a adorar y no vayan con las manos vacías. La ofrenda no es solo material, la ofrenda también es como dice la Biblia, mi holocausto de alabanza, mi adoración, mi culto al Señor, mi servicio. Mi servicio también es una ofrenda al Señor. Y bueno, y también la Biblia dice que de lo recibido de tus manos, yo a ti te doy. La siguiente orden que da el rey está en Esdras 7:7 y dice, eh, perdón, 7:21 dice así, y por mí, Artajerjes, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Bueno, aquí vemos una orden muy especial del rey, es proveer, facilitar los recursos que se necesitan
para el culto. Esto ya es el mismo rey está dando de sus tesoros para proveer al pueblo para el culto del Señor. A mí personalmente me parecía extraordinario, ¿sí? ¿Qué necesidad tenían estos reyes de dar de sus recursos, de su dinero, ¿sí? De sus tesoros para el templo, para el culto? No tenían necesidad. Pero yo veo que aquí, como nuestro Señor, el mismo Rey soberano, provee los recursos para su obra. Él es el que da la provisión cuando también ha dado un proyecto, cuando también Él ha querido establecer. Y esta orden tiene que ver con eso, facilitar los recursos para el culto en Jerusalén. Y por último, el rey le dice a Esdras, en el versículo 25 y 26, le dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. ¿Cuál es la última orden que le dan? Que establezca hombres y mujeres, maestros de la ley, ¿sí? Servidores que enseñen e instruyan al pueblo en la ley del Dios de Esdras. Importantísimo, claro, porque todo esto va ligado. El pueblo se pierde por falta de conocimiento y un pueblo ignorante es un pueblo ciego y perdido. Y Dios ha dado una orden de que el pueblo sea instruido y educado. Entre menos educado e instruido sea un pueblo, es más fácil esclavizarlo y someterlo, ¿sí? Un pueblo mal educado es un pueblo que siempre estará lleno de miedo. La ignorancia genera miedo. El conocimiento trae libertad. Eso dice la Biblia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un pueblo que se instruye es un pueblo que se despierta, es un pueblo que aprende, es un pueblo que se dispone. Y es más, yo considero que cuando alguien en verdad aprende, se vuelve hasta más humilde. Porque cuando se aprende, se abre el entendimiento y la comprensión de todo el entorno y tiene que ser mucho más humilde. El que aprende, el que se instruye, también siendo coherente, pues si tiene la oportunidad de ser instruido y capacitado, también va, como dice la Biblia, va a dar de lo que ha recibido. Y esto es lo que le está diciendo el rey a Esdras. Enseña, establece personas que enseñen. Primero enséñales, instruyelos, capacítalos, pero también multiplica el conocimiento, multiplica la enseñanza. Y es lo que nosotros deberíamos pensar como cristianos después de cierto tiempo de estar recibiendo constantemente la instrucción. Hay que tomar una decisión. Yo considero que muchos de aquellos que nos acompañan en la iglesia han recibido bastante. Y una manera de seguir recibiendo es que empiecen a dar. Porque cuando yo acumulo conocimiento en mi corazón y en mi mente y no lo comparto, esa vaina tarde que temprano se va a atrofiar en mi mente. Pero cuando yo considero que he recibido suficiente y que he sido instruido, pues lo mínimo que debo hacer es multiplicar esa instrucción. Empiezo con los de mi casa, empiezo con mis vecinos, con mis amigos, con mis cercanos. Y pasa algo extraordinario. Cuando un cristiano empieza a enseñar, cuando un cristiano empieza a compartir humildemente lo que está recibiendo, va a aprender mucho más. Porque es como si quitara el tapón de un canal. El agua se estanca y se puede contaminar, se puede dañar. Pero cuando yo doy y comparto, abro o quito ese tapón para que fluya el agua y el agua viva me va a mantener a mí fresco y recibiendo constantemente. Así que eso es lo que está diciendo al final, esta es la última orden. Enseñe y los que son enseñados enseñen, multipliquen la instrucción. Y les está hablando que ponga gobernadores, pero no para gobernar políticamente o civilmente. Les está hablando de la instrucción, de la dirección en las palabras que son enseñadas por el Señor. Y concluye Esdras de una manera extraordinaria el versículo 27 y 28, consciente de toda la obra y el favor que el Señor ha hecho. Dice, bendito el Señor Dios de nuestros padres,
que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante de él y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Espectacular. ¿Qué está entendiendo y reconociendo aquí Esdras con mucha humildad? El Señor tuvo favor de nosotros. Estas 8 órdenes que me dio, estas 8 órdenes que he recibido de Él, han sido la manifestación de la gracia del Señor a través de cada uno de ellos. Así que aquí tenemos unas órdenes. Primero, no nos vamos a oponer a la obra del Señor. Segundo, pues entendamos de que hay una orden de Él para que edifiquemos templo sagrado a Él. Tercero, pues entendamos que el Señor va a dar la provisión, los recursos y que estamos llamados a darle culto al Señor. Pero también que si somos instruidos en su palabra, pues instruyamos a otros en su palabra. Lo mínimo que cada padre cristiano debe hacer es instruir a sus hijos en la palabra del Señor. Es lo mínimo. Cada padre debería tomar a su hijo y orar por él, instruirle, capacitarle conforme lo ha recibido. Mire, tan solo si se congregan y van juntos a una iglesia, los padres deberían por lo menos dialogar con los hijos de lo visto en la iglesia. ¿Qué te enseñaron hoy? ¿Qué te pareció esta instrucción? ¿Entendiste esto? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo lo entendiste? Pero de verdad a veces ni sacamos el tiempo para hablar del Señor. Y hablamos de muchas cosas, ¿sí? Hablamos de muchos temas. Los padres de hoy son más lindos que los de la antigüedad. Los padres de hoy dialogan, conversan, hablan con sus hijos, pero es edificante. Les estamos edificando en la instrucción que da el Señor. O simplemente charlamos de todo, pero no les estamos dando conforme recibimos de las manos del Señor. Vamos a darle gracias al Señor en este día, a entregarle este día en oración. Padre, queremos hoy reconocer tu soberanía, tu autoridad absoluta sobre todo lo creado. Creemos que tú estás por encima de todas las autoridades puestas en este mundo. Y creemos, Señor, que cuando nosotros nos sujetamos a ti, tú también sujetas incluso la voluntad de estas personas para gloria de tu nombre y para bien de tu pueblo. Señor, hoy queremos entonces pedirte que inclines el corazón de aquellos que tienen autoridad, que pueden estorbar o facilitar que tu obra en nosotros individualmente y como iglesia se establezca y crezca, Señor. Yo quiero pedirte y les invito a que oremos para que el Señor facilite en nosotros, en nuestra casa, incluso en nuestra iglesia, el proyecto de edificar templos y templo sagrado al Señor. No solo que cada uno de nosotros y donde quiera que estemos seamos ese templo vivo del Señor, sino que podamos establecer un lugar donde nos podamos congregar, a alabarle, a bendecirle, a glorificarle, un lugar que sea de Él, que solo sea el propósito exaltarlo a Él. Yo te pido, Señor, que quites cualquier tipo de estorbo y que tus órdenes soberanas se cumplan. Y que tú, soberano del cielo y de la tierra, nos des entonces los recursos para que podamos edificar. ¿Qué recurso necesitamos ahora? Esfuerzo. Cada uno necesita esfuerzo, ánimo pronto, determinación, disposición, Señor, disponibilidad. Te suplico que de ti nos proveas la vida, la salud, la decisión diaria, la disciplina. La disciplina es un recurso necesario para edificar nuestras vidas como templo vivo. Pero también te pido de tus recursos,
Señor, obreros para la mies, hombres y mujeres dispuestos a empuñar el arado y ser útiles en tus manos. Hombres y mujeres que siendo instruidos en tu palabra estén dispuestos a instruir a otros. Yo te pido, Señor, que tú concedas los recursos para edificar la iglesia que sería algo así como la unión, el encuentro de muchos templos vivos y que seamos un gran templo a ti, Señor, como asamblea tuya. Te suplico que quites cualquier tipo de obstáculo en este propósito de adorarte, de servirte y de glorificarte. Señor, obstáculos en nuestra mente, en nuestro corazón, obstáculos reales tal vez, Señor, pero te pido que tú, con la autoridad que tienes en los cielos y en la tierra en este momento, rompa, Señor, cualquier tipo de impedimento, dificultad que estén experimentando tus hijos para acercarse a ti y disfrutar la plenitud de tu espíritu. Y te pido, Señor, que tú rompas y confundas incluso con todo plan del enemigo que quiere disminuir, Señor, el culto a ti. Señor, yo te pido que mires y tengas en cuenta las amenazas de aquellos que están en contra de la verdad, de tu verdad, aquellos que se oponen, Señor, a tu obra en medio de estos tiempos. Y te pido que tengas misericordia de ellos y favorezcas, Señor, y más bien voltees a nuestro favor aquellas cosas que muchos creen que son oposición, pero tú lo puedes convertir en bendición. Te pido en este momento, Señor, que rompas esos cerrojos y que quites esos obstáculos para que tu nombre en medio de nosotros sea glorificado y para que tu propósito y plan de edificación de tu santa morada en medio de nosotros, Señor, se dé. Yo te encomiendo mi vida, dígale así, te encomiendo este día y te pido que tu Santo Espíritu tome el control de mi ser. Guárdanos de todo mal, peligro, cuida nuestras entradas, nuestras salidas y desde ahora, Señor, bendecimos y tomamos con gratitud los alimentos que pondrás delante de nosotros. Te pido que seas tú consolando a todos aquellos que han perdido un ser querido. Te suplico que sanes a aquellos que experimentan enfermedad y te suplico, Señor, que fortalezcas a aquellos que sienten su voluntad frágil y débil. Que tu mano poderosa esté sobre nosotros. Te pido incluso que abra los cielos y derrames tus bendiciones sobre nosotros. Permítenos probarte cada día en la fe, como dice Malaquías, poder ver, oh Dios, tu favor y misericordia en nosotros. Toda la gloria es tuya, en nosotros tu bendición y nuestra gratitud por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.